Hola, vamos a resolver la pregunta número 10 de la guía oficial. Recuerda que estamos en la parte de sociales y administrativas. La pregunta número 10 nos habla acerca de teorías de origen de la vida y de evolución, ¿sí? En específico, bueno, mira, antes de responderla, mejor vamos a ver estas teorías, ¿ok? A lo largo de la historia de la biología ha habido distintas teorías que nos permiten comprender cómo se originó y cómo fue evolucionando o cómo fue el proceso de la vida. Y bueno, uno de los grandes expositores es Diosito, ¿sí? Hay una teoría del origen de la vida que se llama teoría creacionista, en donde se refiere que nosotros los organismos fuimos creados por un ser supremo, ¿sí? Y bueno, seguramente lo conoces y conoces a otros. De hecho, por ejemplo, desde épocas prehispánicas también tenían teorías creacionistas, ¿sí? ¿Por qué estamos hablando de la teoría creacionista? Porque esta pregunta, mira, nos habla de diferentes teorías. Entonces yo te las estoy explicando. Entonces, ¿de qué trata la teoría creacionista? La teoría creacionista habla de que alguien nos creó, ¿ok? Simple. ¿Quién nos creó? ¿Quién sabe? Un ser supremo, no sabemos quién, ¿sí? Cada una de las religiones tiene su propio ser supremo, ¿sí? Ahora, ¿qué más teorías nos trata esta parte de la biología? Bueno, hay más teorías en la biología acerca de la creación, como la panspermia, que te dice que la vida no se creó en la Tierra, sino que vino del espacio exterior, como la abiogénesis, que era una teoría que existía hace mucho tiempo, donde creíamos que la vida surgía por sí sola, fue renovada por una llamada biogénesis. Existe otra que se llama la teoría quimiosintética, en donde, pues como su nombre lo dice, quimiosintética, la síntesis de químicos, que en la Tierra primitiva se generaron las primeras biomoléculas. Y bueno, en general estas serían como teorías de la creación. Pero la pregunta no nos habla de teorías de la creación. De hecho, ya nos habla de animales, nos hablaba de jirafas y de cómo es que sobrevivieron las jirafas con cuello largo. Bueno, para poder explicar estos cambios sobre los animales, existen diversas teorías, ¿sí? Una de las más importantes es la teoría de la herencia genética. La teoría de la herencia genética fue hecha por Gregor Mendel. Mendel era un sacerdote que dentro de sus ratos libres le gustaba el cultivo. Y en una de esas se puso a cultivar chícharos. Y se dio cuenta que dependiendo de cómo eran los chícharos que sembraba, eran los chícharos que iba a obtener, ¿sí? Él descubrió que los genes, él no le llamaba genes, todavía no existía ese concepto que tú y yo tenemos, no se llamaba, pero él descubrió que había algo, un factor transformante, que lo que hacía es pasar la información de los papás a la información de los hijos. Él creó justamente la teoría de herencia genética, ¿sí? Entonces, él es el padre, la verdad que Gregor Mendel es el padre de la genética. Ahora, ¿qué otras teorías nos permiten comprender los organismos? Pues mira, otra de las teorías es la selección natural. Esta fue hecha por Charles Darwin, ¿sí? Charles Darwin era un botánico, era un biólogo que se fue a viajar por el mundo, ¿sí? Y en las Islas Galápagos se encontró, uno de sus estudios principales fue con aves llamadas pinzones. Estos pinzones, lo que pasó fue que descubrió que cada uno de estos pinzones tiene diferente pico, ¿sí? Y se dio cuenta que muchos animales eran muy similares en muchas características, pero que diferían de otras. Y que esas características de diferencia les daban ventajas, ¿sí? Por ejemplo, cada uno de estos picos les permitía, por ejemplo, a los de picos grandes romper nueces, o a los de picos chiquitos poder meter su pico en los árboles para comer gusanos, ¿sí? Entonces, él creó una teoría que se llama la teoría de la selección natural, en donde dice que los organismos mejor adaptados son los que van a sobrevivir, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esta teoría? Bueno, él creía que los organismos existieran. O sea, que nacían organismos, por ejemplo, con picos grandes y con picos chiquitos. Y que los que estaban con picos grandes y vivían en bosques de semillas, pues sobrevivieron porque podían romper las semillas, y los de picos chiquitos se murieron.
pero que en los lugares donde nada más había gusanos, por ejemplo, y no semillas, pues ellos se murieron porque no podían comer semillas, ni había, ¿va? Pero ellos sobrevivieron porque se adaptaron o porque estaban adaptados al medio ambiente, ¿sí? Por eso se llama selección natural. El más fuerte sobrevive y el que no se adaptó se murió y desapareció, ¿ok? Hay una teoría que debate esto, ¿sí? Hay una persona que se llama Lamarck. Lamarck era como no era enemigo, sino que decía lo contrario de Darwin. Darwin creía que las especies, pues solitas así, si no estabas adaptado al ambiente, te morías. Pero Darwin creía sobre algo llamado caracteres adquiridos, ¿sí? ¿Qué es carácter adquirido? Él creía que las especies se iban adaptando poco a poco y que esa adaptación se iba generando o se iba transmitiendo a la progenie, por eso se llama caracteres adquiridos, ¿sí? Si te das cuenta es un poquito de lo que dijo Gregor, ¿sí? Lo que dijo Mendel. En ese tiempo Mendel no era tan famoso, de hecho cuando él descubrió eso como que no le hicieron caso, ¿sí? Va un poquito ligado. ¿Él qué decía? Bueno, él decía que, por ejemplo, las jirafas eran chiquitas, que él creía que las jirafas eran chiquitas, pero que poco a poco iba escaseando la comida de los árboles, ¿sí? En épocas, por ejemplo, de sequía. Si lo comparamos con la teoría de Darwin, pues Darwin hubiera dicho, no, pues es que ella se murió y solo sobrevivieron las que pudieron alcanzar comidas. Pero lo que creía Lamarck era que poco a poco la jirafa iba estirando su cuello para poder alcanzar las hojas de los árboles y que al estirarlo crecía poquito. Y que eso poquito que creció se lo transmitía a su hijo, ¿sí? Y entonces ese hijo pues lo estiraba un poquito más. Y eso poquito que creció, pues se lo transmitía a su hijo. Y él iba estirando un poquito más, ¿sí? Y entonces, poco a poco, se fueron haciendo las jirafas gigantes, ¿sí? Tal vez estas teorías te pueden parecer, pues reales, ¿no? Porque la verdad es que la vida la podemos explicar con una combinación de estas teorías, ¿ok? Por eso es que no podemos decir que una es incorrecta o que una es completamente correcta, ¿sí? Pero el error que tenía aquí Lamarck es que él creía que pues imagínate, 3 jirafas ya estiraste 15, pues entonces yo haría así como estiramientos para que mis hijos salieran de un 80 en 2 generaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque él creía que esta herencia de caracteres adquiridos era muy rápida, muy rápida. De hecho, él hizo un experimento con ratones en los que les cortaba la cola y creía que los hijos iban a salir sin cola. Pero pues no, ¿verdad? ¿No? Por más que se las cortó, pues no. Y entonces fue ahí donde vino la revolución y se combinó con las teorías de Mendel y se combinaron con las teorías de Darwin. Y entonces ya se intentó hacer como una teoría evolutiva en donde es un poquito de eso y un poquito del otro, ¿sí? Pero debe de quedar claro que si estamos hablando de Mendel, estamos hablando de herencia, tal cual, ¿sí? De genes. Si estamos hablando de Darwin, estamos hablando de selección natural. El que se adaptó vive y el que no se adapta muere, y que así quedaron los animales que, por ejemplo, nosotros conocemos, ¿sí? Porque los demás se murieron. Y Lamarck, él creía que poco a poco los animales se iban transformando, o en general los seres vivos, ¿ok? Eso se llama caracteres adquiridos. Y entonces, si regresamos a tu pregunta, dice así: la teoría planteó la hipótesis de que los antepasados de las jirafas, súper importante que diga jirafas, si ya te está diciendo jirafas, ya sabes la respuesta, estiraban el cuello para alimentarse de las hojas que crecían en los árboles y, en consecuencia, su cuello se alargaba un poco, por lo que sus descendientes habrían heredado este cuello más largo y se habrían estirado aún más para alcanzar las hojas más altas. ¿De qué estamos hablando? Pues para empezar no estamos hablando del origen de la vida, por lo tanto no es creacionista. Estamos hablando de herencia genética, estamos hablando de herencia pero de caracteres, no de genes, ¿va? Ahí todavía no hablábamos de genes, entonces no puede ser herencia genética. ¿Y tú qué crees que era? ¿La evolución de las especies o la herencia de características adquiridas? La evolución es la teoría de Darwin, ¿sí? La de adaptación. Y la de herencia de caracteres es de Lamarck. Mira, esta pregunta está bien fácil porque dice jirafas y Lamarck explicó eso con jirafas. Cuando hablemos de pinzones o canarios, entonces estamos hablando de Darwin, ¿sí? Este es un tip que te puede servir para el día de tu examen si te encuentras esta pregunta. Entonces, la respuesta a esta pregunta es el inciso A. Cuando hablamos de herencia de caracteres, estamos hablando de Lamarck.